¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hemos estado platicando con ustedes sobre el intervencionismo de los Estados Unidos en México, el tema de la CIA, el tema Rubén Rocha, y ahora se han presentado dos situaciones que vale la pena comentar y profundizar con nuestro invitado del día de hoy. Uno de ellos, esta decisión de Marco Rubio, supuestamente da a conocer CBS News, de llevar a cabo una investigación en los consulados mexicanos acusados de estar operando políticamente para alterar las elecciones de los Estados Unidos, según un libelo que fue presentado hace ya algunas semanas y que tuvo muchas ventas, por cierto, en las librerías en donde se planteaba esta opción. Es un pretexto, es una justificación. Y Donald Trump, que abiertamente dice México es gobernado por los cárteles y por nadie más. Mi querido José Luis Granado Ceja, ¿cómo estás? Muy bien, aunque un poco preocupado porque se vienen muchos ataques en una secuencia bastante alarmante. Pues si quieres comencemos por ahí, querido. ¿Qué lectura le das tú a todo esto? Pues como bien dices, todo esto forma parte de ya una larga historia que busca posicionar a Estados Unidos una situación favorable ante la relación bilateral con México. En el caso de esta última noticia de querer investigar a los consulados, es alarmante porque pues precisamente nace de un libro que mencionas de Peter Schweitzer, que viene de todo ese ecosistema de medios reaccionarios de derecha, ¿no? El MAGA, el hacer América grande de nuevo, y pues vemos que estas ideas que al final, o sea, son ridículas y son dignas de burlarse, ¿no? O sea, no se sustentan, todo este libro, la verdad, son puras alegaciones sin sustento, pero pues empiezan a cobrar relevancia en las más altas esferas del poder, o sea, llegando hasta Marco Rubio, llegando al Departamento de Estado. Entonces, en ese sentido es preocupante y de hecho me recuerda un poco a otro caso de una influencer también de este mundo de MAGA que se llama Laura Loomer, que cuando ella publica algo o hace una llamada, tiene incidencia. O sea, estábamos ahí platicando en nuestra reunión editorial de Sin Muros. Son influencers con influencia. Y esa influencia llega hasta la Casa Blanca, hasta la mera oficina del presidente. Así que estas personas hay que analizar de dónde vienen, qué representan, pues es la ala más reaccionaria del Partido Republicano, ¿no? Es la base firme del mismo Donald Trump. Y que puedan tener esta influencia me preocupa como mexicano porque vemos que estamos ante un momento bastante delicado en la situación bilateral. Bueno, bien sabemos, ¿no? De que pues todo lo que se destapó con el caso de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y muy probablemente en otras partes del país, y que eso pues provocó desde mi punto de vista esta respuesta. Yo creo que la publicación de este expediente en contra del gobernador tiene toda la evidencia desde mi punto de vista de que fue con la intención de desviar la atención, ¿no? De este caso, de la situación de la presencia ilegal de la CIA dentro de México. Y pues ahora esta última noticia. Entonces vemos que van con todo para tratar de posicionarse bien. Hay que recordar que estamos ya muy pronto ante el momento de la negociación o la revisión del Tratado de Libre Comercio, donde Estados Unidos está buscando posicionarse para tratar de extraer más y más concesiones. Y bueno, también seguimos con el problema de que Donald Trump está amenazando con acciones militares unilaterales. Así que, como quieras verlo, aquí vemos un gobierno de Estados Unidos que está muy agresivo, que está dispuesto a utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para tratar de extraer más concesiones de parte de México. Y yo creo que tampoco se puede descartar la posibilidad de que sí pudieran ya entrar de nuevo con estas intenciones de un ataque militar unilateral. Ese sí me parece que es un peligro. Es un peligro porque, pues, sabemos, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática. Aquí se va a defender la soberanía. Ellos saben que no van a lograr convencerla. Nunca va a aceptar que
Estados Unidos lance bombas sobre nuestro territorio o peor aún, ¿no? Presencia de tropas estadounidenses. Entonces, pues Estados Unidos tampoco se va a dejar, ¿no? Ellos tienen esa intención, entonces van a buscar la manera a través de tal vez los gobernadores de la oposición o de tratar de pues coaccionar al Estado mexicano, ¿no? Tratar de manipularlo a través de, pues ese tipo de cosas, ¿no? De señalamientos hacia políticos o, como lo que vimos el día de ayer, este anuncio de que van a empezar a revisar los consulados. Oye, ahorita lo mencionabas, ¿qué gana Estados Unidos en la negociación al presionar hacia México? Debilitar la investidura de Sheinbaum, asfixiar al país. ¿Qué gana Estados Unidos en esa posición? Pues precisamente tratar de debilitar. Claudia Sheinbaum está en una situación complicada. Yo creo que hay que ser muy honestos en ese sentido. Porque pues de un lado pudiera pues más o menos seguir el camino que ha optado, que es defender la soberanía, defender el hecho de que si hay alguna evidencia de que efectivamente pudiera haber algún vínculo entre políticos mexicanos, sean de Morena o sean de la oposición, con el crimen organizado, de que eso se debería manejar dentro del país con nuestro sistema de justicia, pero pues eso va a ofender a Trump, ¿no? Sabemos que ellos quieren pues tener, como dicen en inglés, big fish, ¿no? El pez gordo, para tratar de decir, mira, nosotros sí estamos tomando las acciones necesarias para detener el flujo de narcotráfico. Esta misma semana vimos la publicación de la estrategia antidroga de Estados Unidos. Vemos que ahí sus intenciones también quedan clarísimas. No hay, aunque lo mencionan, yo revisando el documento, o sea, realmente no hay ninguna atención o énfasis en atender la demanda, que es algo que México ha pedido, ¿no? Que se atienda a la demanda, porque pues al final los narcotraficantes venden un producto que quieren consumir los estadounidenses o pues, una parte de su población. Entonces, bueno, vemos una serie de cosas en ese sentido. Entonces, tratar de posicionarse para tratar de extraer más concesiones del gobierno de Claudia Sheinbaum, ponerla en esta situación complicada donde o entrega a un político a Trump que pudiera generar problemas en las bases de Morena, ¿no? Entendemos que hay muchas personalidades que tienen pues su grupo de apoyo dentro del partido, o no lo hace, no lo entrega y pues genera más tensión bilateral. Y yo creo que sí, mucho tiene que ver con esta intención que tiene de Estados Unidos, que ya lo ha declarado de manera abierta, de querer ejercer más control y dominación sobre la región de América Latina. Van contra todos los que no están alineados con ellos y uno de ellos pues es México. México es de los pocos países en la región que quedan con un gobierno de izquierda. Sabemos que están intentando interferir, ¿no? En las elecciones de Colombia que se darán al fin de este mes para impedir la victoria de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro, ¿no? Vemos que Noboa está muy metido ahí, está incluso afectando la propia economía de su país, de Ecuador, para tratar de afectar el resultado electoral de Colombia. Ayer Lula se reúne con Donald Trump y resulta que pues llegaron a ciertos acuerdos, o sea, tratando de, ¿no? Como se dice, ¿no? Llevar la fiesta en paz entre esos estados y pues varios mecanismos, varios métodos que pudieran implementar, pero al final la estrategia es esa, dominación, ¿no? Control. Y eso es la intención de Estados Unidos y es la intención detrás de estas acciones que están haciendo contra México para tratar de, pues, poner la presidenta y su gobierno en una situación bastante complicada, como digo, para tratar de conseguir más concesiones en la mesa de negociación. El tema de las elecciones internas, querido José Luis, este hecho de que le hagan caso a un libelo o lo vendan como los que le están haciendo un caso al libelo cuando realmente el tema es comercial, ayuda a restañar un poco las heridas al interior de MAGA por el tema Irán, por el tema Epstein. Sin duda, sin duda. Yo creo que dentro del gobierno de Trump sí hay una cierta preocupación, ¿no? Sus niveles de aprobación están en bajos históricos, ¿no? Históricos, muy, muy, muy poca aprobación y dentro de su propia coalición ya hay muchas fisuras.
Y bien dices que parte del problema, por ejemplo, es su decisión, que ya todo el mundo se ha dado cuenta, muy equivocada, de pues hacer esta guerra contra Irán, ¿no? Y hacerla a favor de Netanyahu y el Estado de Israel, ¿no? O sea, se supone que uno de los pilares del MAGA es precisamente América primero, ¿no? America first. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lanzar una guerra contra Irán defiende los intereses de Estados Unidos? Eso es evidente que no. Cada vez que la gente tiene que ir a llenar el tanque de su auto de gasolina, se da cuenta que este conflicto les está afectando de manera directa. Y eso que todavía no se sienten los efectos totales de esa decisión, ¿no? Todavía es un efecto de cascada, ¿no? Hay otros países que han sido impactados primero y en una manera más severa, pero eso eventualmente va a alcanzar a Estados Unidos. Entonces, sí, definitivamente hay fisuras, hay esa preocupación, entonces hay esta intención de tratar de reconfigurar un poco el tablero y hacer acciones que sí pudieran generar más apoyo ante esta debilidad en las elecciones intermedias. Y si fueran hoy, pues no sería un resultado positivo para el Partido Republicano. Y eso significa que los demócratas, por más que podemos criticar su papel como oposición, que no realmente están haciendo un buen trabajo enfrentando a Trump, que hay unos dirigentes en ese partido que parecen que están totalmente perdidos y no saben realmente qué es lo que la población está exigiendo de ellos. Si ellos logran tener control en el Congreso, eso sería un problema para Donald Trump. Tocaría negociar todo, pues por ejemplo, el presupuesto. Vemos que por un margen muy estrecho se ha rechazado estas peticiones que ha hecho el Partido Demócrata con uno o dos republicanos para frenar estos conflictos, estas guerras que ha lanzado. Hubo obviamente el caso de Irán, que casi se aprueba, pero también vimos hace poco también el caso de Cuba, donde casi de nuevo se aprueba este intento de frenar una acción militar en contra de Cuba. Pues si cambia el Senado, si cambia la Cámara Baja del Congreso estadounidense, pues ya tuvieran tal vez los votos necesarios para decir: no puedes seguir con tu política exterior de guerra, y van a poder frenar justamente estas decisiones que ha tomado, o estas intenciones en el caso de Cuba. Y eso pues también hay que tomar en consideración que tener el partido que es mayoritario también tiene control de los comités en el Congreso, y esos comités son bastante poderosos, son los que ponen la agenda. Entonces ya Donald Trump no pudiera realmente avanzar en su agenda, y eso pues también pudiera afectar bastante en el ámbito político. Entonces el peligro para el Partido Republicano, para Trump, es muy real. Entonces, en ese sentido, van contra pues todos, y de las maneras que tienen a su alcance, como es el caso de México, como es estas negociaciones, para que pueda decir: mira, sí estoy avanzando, estoy cumpliendo, ¿no? El caso de el crimen organizado de México, pues fue uno de los elementos importantes en su campaña, ¿no? Prometiendo, hay que recordar, ¿no? Desde su primer mandato, que agarraba a los mexicanos, a nuestro país, como el blanco de críticas, como responsabilizando por todos los problemas. Lo dice el día de hoy, ¿no? En una rueda de prensa ahí en la Casa Blanca, hablando de que 200,000 personas son asesinadas por culpa del problema de las drogas, ¿no? Y ahí pudiera decir: mira, sí estoy avanzando. Entonces, por eso vemos también esta postura tan agresiva. En este marco, querido José Luis, se dieron a conocer, tú lo sabes, audios. Diario Red es el que da a conocer en principio, que nos muestra cómo Israel se involucra también en la política de América Latina con Estados Unidos. Eso es querer hacer grande América de nuevo, es decir, un control absoluto de todo el territorio de América Latina. No, por supuesto que no. Pero nos muestra precisamente cómo funciona la política, esta política entre las élites, no solo de Estados Unidos y no solo las élites políticas, sino las élites de Israel, las élites económicas, cómo tienen intereses, ¿no? Muchos nos preguntábamos: ¿cómo es posible que alguien como Donald Trump, que ha hecho tanto ruido acerca del tema del narcotráfico, pudiera
liberal a Juan Orlando Hernández, que fue convicto de ser narcotraficante no por una corte de Honduras ni de México, sino en el propio sistema de justicia de Estados Unidos. Pues sabemos que hubo un lobbying ahí también, pero aquí estos audios creo que ya nos da una mejor pista acerca de cuál era la intención, ¿no? De tratar de utilizarlo como una ficha clave para tratar de afectar a los gobiernos de izquierda progresista. Lo dice abiertamente, ¿no? No es solo derrocar al Libre, el Partido Libre, que efectivamente pasó en las elecciones anteriores, allí en las elecciones de Honduras hace poco, pues, sino también afectar a Colombia, afectar a México, ¿no? Esa es la estrategia. La estrategia es dominación y están dispuestos a colaborar con todos los actores que les puedan ayudar. Y aquí es donde entra Israel. Israel es este estado, no solo es importante en el sentido de que pues es una base de operaciones de Estados Unidos en esa parte del mundo, en Asia Occidental, donde pueden intervenir, donde pueden ejercer mucha influencia en una zona que es en términos geopolíticos bastante importante, sino Israel como, pues, como fuente de este software de espionaje, ¿no? Con su ejército de bots, ¿no? Con el financiamiento que ellos pudieran dar para apoyar estos proyectos que buscan afectar a las izquierdas en América Latina. ¿Hay alguien en Estados Unidos, en el propio gobierno de Estados Unidos, eh, o incluso en lo que es el sector corporativo privado de Estados Unidos, que pueda impedir que sigan avanzando en contra de México, o tú ves que van de la mano directamente todos en el gobierno de Estados Unidos? Es interesante porque, pues, también hay que reconocer, México tiene cartas para jugar. Y yo creo que la estrategia ha sido reservarlas, ¿no? Como que cuidarlas. Todavía no las ha podido, pues, utilizar. Porque pues lo principal es que el socio comercial número uno de Estados Unidos es México. Necesitan de México. Todas estas empresas, también hay muchas que tienen inversiones, intereses aquí en México. Se supone que la política arancelaria de Estados Unidos estaba orientada en algún sentido para atraer de nuevo toda esa base de manufactura en Estados Unidos, ¿no? De tratar de, pues, hacer que sea un país que produce cosas, ¿no? Cosas materiales. Y realmente no ha pasado, ¿no? Desde que realmente entramos a la era neoliberal a nivel global, Estados Unidos ya no ocupa ese lugar, ¿no? Sabemos que realmente la producción, la manufactura se hace en otras partes del mundo y una de ellas es México, es Centroamérica, es Sudamérica, Brasil también tiene una industria bastante importante. Entonces, sí, ahí hay podríamos llamar una contradicción o un conflicto entre querer tratar de afectar a México y su estabilidad, porque pues, hay que reconocer si hay algo que es importante para los inversionistas, ¿no? Algo que les preocupa a los dueños del capital es precisamente la estabilidad, ¿no? De saber que, bueno, voy a hacer esta inversión va a rendir, ¿no? Plusvalía para mí a través de una línea de tiempo de años, etcétera, etcétera. Ese elemento que mete este gobierno de Donald Trump en tratar de desestabilizar el gobierno en el poder, pues entra en conflicto con eso, ¿no? Al final, esta ha sido una situación bastante beneficiosa para los inversionistas, ¿no? México es un país que tiene estabilidad, tiene una fuerza de trabajo educada, hay bastante disponibilidad de esa misma fuerza de trabajo, nos requiere mucha inversión para tratar de pues, capacitarlos para que puedan ingresar directamente, vemos que hay estrategias a través del Plan México, polos de desarrollo, todo en ese sentido es muy positivo para los dueños de capital, pero también al mismo tiempo tienen este interés político de tratar de incluso aprovechar más, ¿no? Tratar de sacar más, ¿no? Hace poco se filtró alguna de las exigencias que supuestamente tiene Estados Unidos en estas negociaciones y muchas de ellas es eso, ok, pues las cosas como están son bastante positivas para los dueños de capital,
pero queremos más, ¿no? Quieren casi tener un veto sobre las decisiones de la economía nacional de México, ¿no? Entonces, obviamente, México no se va a dejar, ¿no? En la mesa de negociación eso va a ser importante defender, ¿no? De que al final aquí vamos a tener una visión soberana acerca del desarrollo económico nacional. Entonces, por eso también esta presión, es difícil encontrar el equilibrio para ellos, yo creo, en decir exactamente hasta dónde pueden presionar, cuánto realmente pueden lograr, porque como dije al inicio, ¿no? México también tiene sus cartas, tiene su manera de influir, y yo creo que pues ahí es donde va a ser muy importante quiénes están en la mesa, ¿no? Quiénes están negociando a favor de México ante todos estos intereses poderosos que hay en Estados Unidos. Finalmente, y en parte ya no lo decías, querido, pero únicamente para profundizarlo, ¿es posible entonces un escenario tipo Venezuela que intentaran secuestrar a la presidenta de la República? ¿O tú crees que no llegarían ya hasta ese extremo? Yo creo que ese sería un extremo que dadas las condiciones en este momento, no se pudiera dar. Pues tocaría armar todo, pues la campaña previa, ¿no? Sabemos en el caso de Venezuela, eran años y años y años de tratar de manchar la imagen de Nicolás Maduro como persona, el proceso de la revolución bolivariana, ¿no? Todo esa campaña que implementaron en ese caso, y pues obviamente también, ¿no? Este expediente que prepararon en su contra, ¿no? Acusándolo de narcotráfico. Eso no está sobre la mesa, yo creo, pero en el caso de, por ejemplo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochas, yo creo que sí, no, o sea, es remota, yo no creo que se dé en un momento pronto, ¿no? Y además cuenta con seguridad, ¿no? Yo creo que se está cuidando para, pues, consciente que ese escenario es, pues, está dentro de las posibilidades, ¿no? Pero lo menciono y es importante decirlo porque en México ya tenemos un precedente de eso, ¿no? Sabemos que Estados Unidos participó de alguna manera, no han sido transparentes, en el secuestro del Mayo Zambada, ¿no? O sea, me parece ridículo que la gente cree que esto fue una operación que nomás se dio de este lado, que fueron unos traidores de su propio equipo. Bueno, ya conocen cómo es la narrativa. Un avión saliendo de México no puede entrar al espacio aéreo de Estados Unidos sin permiso. Ellos sabían qué estaba pasando ahí. No nos han realmente dicho hasta dónde llegó el involucramiento. Pero, o sea, al final, por más que él enfrenta acusaciones bastante severas, graves, acerca de su participación en lo que es el crimen organizado aquí en México, es una persona mexicana que fue secuestrada por otro estado ajeno. Entonces, ese precedente existe. Y bueno, en el ámbito político, como bien dices, también lo vimos en el caso de Venezuela. No tiene ningún sustento legal lo que hicieron Estados Unidos en contra de Maduro. La jurisdicción del sistema de justicia de Estados Unidos no tiene ningún valor, no tiene ninguna incidencia en Venezuela, ¿no? Eso no fue una captura, fue un secuestro. Entonces, sabemos que están dispuestos a hacerlo. Yo creo que sería ya una acción bastante grave, ¿no? Pero hay que ver cómo van las cosas, van escalando poco a poco, ¿no? Metiendo nuevos elementos a esta tensión que existe en la relación bilateral, ¿no? Yo creo que todavía estamos lejos de un escenario como ese, pero no es cero la posibilidad de eso, ¿no? Existe ese riesgo y yo creo que pues dentro de su lista que seguramente tienen ahí detallada de todas las distintas maniobras que pudieran utilizar para seguir con este plan de tratar de ejercer más dominación acerca de los países de América Latina, dentro de esa lista está esa posibilidad de, bueno, nosotros vamos a tomar esta decisión de ir y mandar ese mensaje a través de una acción unilateral de tratar de secuestrar a un político mexicano, o como hemos dicho mucho, yo creo que también es la acción militar unilateral por parte de Estados Unidos. Hace poco lo amenazó de nuevo, tan solo hoy habló de que los cárteles están controlando México, ¿no? Esas son señales que hay que tomar muy en serio. Y cierro con lo siguiente, ¿no? También, pues hay que reconocer también el papel de Claudia Sheinbaum. Si ellos están tratando de buscar distintas maneras pues, posicionarse mejor en lo que es esta relación bilateral, es precisamente porque saben que
están ante una presidenta que sabe defender la soberanía, que entiende su importancia y que ha sido muy, muy insistente en eso, ¿no? Entonces, por eso buscan, ¿no? Afectar la relación a través de esta investigación, por eso buscan colaborar con gobernadores de la oposición y meter agentes de la CIA en sus estados, porque saben que con Claudia están topando contra una pared. Y eso también, pues, es una fortaleza, yo creo, como mexicano que entiende también la importancia de la soberanía, pero pues sí mete ese elemento de riesgo, ¿no? Porque, pues, estamos ante un gobierno en Estados Unidos que es capaz de, pues, prácticamente cualquier cosa. Mi querido José Luis Granado Ceja, yo como siempre te agradezco muchísimo de verdad tu punto de vista, tu análisis aquí en nuestra comunidad e invitar a la gente, por supuesto, a verlos en su podcast de soberanía, ahí en Sin Muros, en Canal 11. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. No, gracias a ti y a toda la audiencia, un gusto.